Bueno muchachos, la actividad de esta semana tiene que ver con plan lector y nos vamos a centrar en el siguiente tema. Vamos a hablar sobre el hip hop, van a analizar la imagen y por ende van a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué conocen de este género musical? ¿Por qué es considerado un baile y si alguna vez lo han interpretado? Ojo que solamente tiene que ser con sus propias palabras, nada sacado de internet. Nos volvemos a contextualizar con el nivel literal. Acuérdense que en el nivel literal es lo que está todo a simple vista y es donde el lector comprende lo que el autor expresa de forma directa. Por eso aquí identificamos el tema general del texto, el propósito del autor, la ruta, el significado de cada una de las palabras, el de las oraciones y no se pierde el hilo de lo que se lee, pues todo está conectado entre sí. Seguidamente avanzamos a esa contextualización, es decir, donde el texto en relación con el entorno en que se generó. Entonces este punto lo vamos a anexar dentro de lo que es el nivel literal y por ende aquí es donde el autor nos muestra de una manera muy clara lo que quiere comunicarnos porque nos contextualiza con la época, el tiempo o el tema que es. Y en este momento se contestan las siguientes preguntas: ¿de dónde? ¿Cuál? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su biografía? Bueno, y otros datos. Y también se identifica y se busca en el diccionario las palabras que no entendemos. Acuerden que ese nivel literal ya lo hemos trabajado. En este segundo nivel, que es como empezando un poquito, vamos a darle como un recorrido muy cortico porque más en los grados superiores lo van a mirar muy a fondo. Por acá lo vamos a mirar por encima. En este se ve ese nivel donde se tiene que identificar el tema del texto, cómo está organizado, cómo son esas ideas y cómo se expresan dentro de él. Por eso se organiza de manera esquemática, porque así vamos a poder relacionar lo que él dice con lo que nosotros sabemos o conocemos. Esa comprensión global del texto requiere que el lector establezca relaciones entre las ideas expuestas por ese autor y aquellas que están implícitas dentro de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que el lector debe inferir lo que el autor dice entre líneas. Por eso la comprensión va mucho más allá de lo que literalmente está diciendo, es decir, que toca analizar e interpretar. Aquí vamos a reconocer la idea general del texto, vamos a identificar las partes del texto y reconocer su función en ellas, cuáles son las voces o personajes que participan, cuáles son la función de esos conectores que nos ayudan a que un párrafo o una idea tenga lógica, cuáles son esas estrategias discursivas que utiliza el autor para persuadir, poder refutar o poder hacer que el otro comprenda lo que él quiere que comprenda o que sepa. También las ideas o afirmaciones que nos sugieren, cuál es el propósito de los enunciados, cuál es esa ruta del desarrollo, cuáles son esas relaciones entre los significados y las palabras, la oración y el texto, o los párrafos, qué tipos de párrafos tenemos, narrativo, argumentativo, expositivo, pero también es poder identificar cómo se organiza toda esa información dentro de él y así establecer una relación entre el título y lo planteado del texto, y dentro del texto también establecer conclusiones a partir de la información que brinda el texto. Por último, aquí se van a establecer unas conclusiones frente a lo que se lee. Para poder solucionar o tener en cuenta este nivel, nos vamos a la ubicación de la información, por eso aquí vamos a identificar el propósito del autor. Es decir, que aquí los textos de no ficción proponen una estructura coherente que permite que el lector responda a estas preguntas independientemente de su nivel de complejidad, cuál es el propósito, el deseo o el texto, es decir, por qué se hizo. Seguidamente nos vamos a esa ruta donde se tiene que conectar con ese propósito, es decir, el objetivo que busca el autor al escribir el texto, y esa ruta es ese orden de ideas o conceptos que se establece dentro de ese propósito para poder que el lector de una u otra manera identifique y enumere los momentos principales que desarrolla el autor en su texto. Listo. Por eso, teniendo en cuenta la anterior teoría, van a leer el texto del hip hop y van a contestar las siguientes preguntas. Y así van a terminar con un mapa mental donde ustedes van a afianzar ese conocimiento frente a lo que leyeron. La actividad es cortica, la actividad es muy divertida y la temática también. Aquí van a encontrar los conceptos de los niveles de lectura
Y este nivel inferencial es como una manera de ir introduciéndolos, ya que en octavo van a tener que trabajar mucho de ello. Listo. Aquí están videitos donde les va a explicar de otra manera más clara lo que son los niveles de lectura. Y bueno, un abrazo, Dios los bendiga y nos vemos pronto.